Hoy es nuestro segundo taller de finanzas básicas y hoy vamos a hacer conciencia en la parte de dueños administradores. Y para mí era muy importante que el primer día, la primera sesión, viéramos precisamente lo que fue a mi manera, cómo vivimos la vida por los cambios que vamos a lograr hacer el día de hoy. Por eso era tan importante que llegáramos al punto de que dejamos tarea, donde vamos a hacer nuestro presupuesto diario de cada peso y centavo que gastamos, para poder identificar hacia dónde voy, para poder identificar dónde están esos huecos, dónde están esas pérdidas, esos gastos hormiga que me van llegando precisamente a que mi presupuesto no me alcance, para poder llegar a un orden, para poder enfocar mi economía y para poder lograr ahorrar, invertir, incluso diezmar y hacer otros gastos. Razones por qué llevar un registro de mis gastos. Es una herramienta de planeación muy importante para definir cuáles serán nuestros hábitos de ingreso e egresos y cuál será nuestra realidad para realmente poder llevar un registro. Nos permite valorar lo que Dios nos ha confiado. Podremos aprovechar oportunidades, saber con cuánto cuento, cuánto ahorro, cuánto invierto y ver realmente si lo puedo hacer. Porque si me llega una oportunidad y yo no sé si tengo la economía para hacerlo, lo más fácil es que la oportunidad se me vaya. ¿Por qué llevar un registro? También porque me da salud. Vivo menos estresado, planeo mis citas, tanto al médico, dentista, ginecólogo, pedicurista, vacaciones con mis amigos, etc. Cuando yo tengo un presupuesto, sé lo que me puedo gastar y sé cómo puedo organizarme con mis citas mes a mes, semana a semana, o si tengo un presupuesto y pude ahorrar, pude invertir, entonces puedo hacer mis citas más seguidas. Nos motiva a llevar un orden y a someternos a no gastar dentro de mi presupuesto. Cuando yo sé que tengo un límite, definitivamente ya no gasto y no acudo a la tarjeta de crédito. Por eso vamos a ver esos puntos muy importantes. Nos ayuda a planear para un futuro, a entender que Dios es un Dios de orden y que es ideal hacer tu presupuesto mínimo por 6 meses, tus anotaciones de gastos diarios para poder definir un presupuesto más real. Es tedioso, sí. Tiene mucho trabajo, sí, todo cambio requiere mucho trabajo y de ti depende. Te llevará a conciencia, a saber esperar el momento adecuado, a dar gracias y por eso es tan importante este taller de finanzas personales básicas. ¿De qué te sirve tener toda una estrategia si no hacemos conciencia de los cambios que tenemos que hacer? Pensar y no actuar es lo mismo que no pensar. Puedo estar pensando en que lo voy a hacer, en que posiblemente sí voy a anotar, pero cuando yo tenga tiempo. ¿Y sabes cuánto tiempo tienes pensando en que vas a hacer un presupuesto y no lo haces? Por eso estamos como estamos. Estamos aquí para dar pasos de fe y dar pasos diferentes. No puedes seguir no haciendo lo que se te pide. Son solo 4 sesiones. Si tú realmente quieres un cambio, tienes que hacer lo que se te pide para que lo puedas lograr. Insisto, si tú piensas y no actúas, es lo mismo que no pienses. Manejaremos ideas muy sencillas precisamente y prácticas para manejar un presupuesto y escribiremos metas a corto, mediano y largo plazo. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida te has puesto metas y has hecho presupuestos de gastos y los has cumplido? ¿Has mantenido la mirada sobre la meta y lo has creído con el corazón? Mientras tú no te lo puedas imaginar, mientras no lo puedas visualizar, mientras no lo bajes a papel y lo pongas plan de acción, no te sucederá a ti. Hemos tenido años con el presupuesto en la cabeza y estoy en deuda. Tengo años supuestamente manejando muy bien mi economía y no puedo salir adelante. Por eso es muy importante bajarlo a papel y ponerle plan de acción para que pueda ser real. Y te voy a hablar un poquito de la fe, es ver las cosas como si fueran. Eso se llama fe. ¿Consideras la fe en tu vida? Tal vez a tu alcance. ¿La has ejercitado? Fe es la certeza de lo que no se ve. Si tan solo pudieras creer, dice la canción de Lily Goodman, tienes que imaginarlo y tener una idea muy clara de a dónde vas para dar el siguiente paso. Si tú no sabes a dónde vas, ya llegaste. ¿Sí? Porque si tú no tienes un plan, no tienes una meta, pues no tienes a dónde ir tampoco. Ya llegaste, insisto. Te daré unas hojas para que hagas unos ejercicios e irnos sensibilizando a lo importante del día de hoy. Te voy a pedir que seas muy honesto. Esto es para ti, no lo vas a entregar.
y vamos a ver lo que es un objetivo. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es algo que nos importa lo suficiente como para esforzarnos a alcanzarlo. Y es tan importante que escribas tu objetivo, el cual tú quisieras alcanzar de una manera personal para que puedas ir caminando y te puedas enfocando. Sí, porque a lo mejor ni siquiera hemos pensado hacia dónde quiero ir, cuál es mi visión, qué objetivo, cómo lo quiero plantar, y por eso ni siquiera me propongo a poner una meta porque no sé ni lo que quiero. ¿Qué es una visión? Algo que no es en mi vida, pero que quiero llegar a ser. Es como crear un cuadro de lo que deseas para tu vida, tus finanzas, definir con lujo de detalles lo que tú estarás viviendo y experimentando al ejercer tus metas. Por eso necesito que escribas tu visión personal. Otro punto es, lo que me detiene para realizar mi visión es, y que anotes si es economía, si es tu inconstancia, si es tu indecisión, si es que no sabes ni siquiera cuál es tu visión, qué es lo que a ti te detiene para realizar tu visión. Sé honesta y honestamente qué es lo que no funciona en mi vida. ¿Qué necesito hacer para que esto suceda y se haga realidad en mi vida? Estamos hablando de tu visión. Y en otra hoja te voy a hacer preguntas para crear conciencia que te ayudarán a definir tu objetivo y tu misión. Y sé muy honesta, mientras más honesta, más cerca de tu realidad vas a estar. Si después de estas preguntas tienes que cambiar tu visión y misión, adelante, lo puedes hacer, inclusive hasta el final del curso. Una misión y visión se puede ir ajustando conforme a tu caminar. ¿Cómo te ves económicamente este año? Pregunta número 2. ¿Cómo te visualizas económicamente el año entrante? No cómo quisieras, más bien cómo quisieras, cómo te visualizas, no cómo estás. El primero fue cómo te ves y el segundo es cómo te visualizas. Punto número 3, ¿qué es lo que realmente deseo alcanzar este año? Punto número 4, ¿cuál es el nivel de mis ingresos? Punto número 5, ¿a dónde quiero llegar? Punto número 6, ¿cómo estoy viviendo? Física, emocional, espiritual y en mis tiempos diarios. Punto número 7, ¿qué tan equilibrada es mi vida? 8, ¿estoy saludable físicamente? 9, ¿ejercito mi cuerpo? 10, ¿qué tan conectada estoy con las personas más importantes para mí? 11, ¿qué es lo que más valoro en mis relaciones familiares, amistades, pareja, etcétera? 12, ¿qué tan conectado estoy con mis valores y creencias? 13, ¿le creo realmente a Dios en lo que dice en su palabra y no lo cuestiono? 14, ¿qué nuevas habilidades desarrollé este año? 15, ¿con qué retos me topé este año? 16, ¿qué cosas importantes logré este año en mi vida? 17, ¿de qué es de lo que estoy más orgulloso? Y la última, 18, ¿qué hice diferente este año que hizo la gran diferencia en mi vida? Esto te va a ayudar a ver más clara tu visión hacia donde tú quieres ir. Y por eso creo que es importantísimo conocer las ataduras económicas que nos esclavizan. Pero también igual de importante es liberarnos de ellas. Y para esto vamos a ver lo que es un mito contra una realidad. Mito es cuando tú dices no tengo tiempo para hacer un presupuesto, un plan de retiro ni un testamento. No tengo tiempo de cultivar a mi familia. Esto es un mito. Y realidad es que no tienes tiempo de no hacerlo, amado. Teniendo como punto clave que la Biblia y cada una de estas palabras escritas en ella nos llevarán como guía, por eso estos talleres son con principios éticos y morales. Son los principios que tú y yo conocemos como universales. Y amo lo que dice en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. ¿Cuántas veces leemos la Biblia? De día y de noche. Dice, nunca apartarás de tu boca este libro de la ley, y ni siquiera lo abro. Medita día y noche para que guardes y hagas conforme en lo que él esté escrito. ¿Te das cuenta por qué sus principios éticos y morales nos protegen de hacer las cosas
a mi manera. Y cuando yo medito en estos principios, me hará prosperar, dice, y todo te saldrá bien conforme a su propósito. A mí en lo personal esto me da un alivio, me ayuda a quitar tensiones y preocupaciones, me saca de mi rutina, de mis malos hábitos financieros, que el comercio se ha encargado de llevarnos a creer que es la mejor opción. Y le hemos creído más al comercio que a los principios éticos y morales. Cuando Dios maneja nuestras finanzas no tenemos por qué preocuparnos. Su promesa dice, Él te hará prosperar y te saldrá bien si tú aplicas su principio de día y de noche. Él es el dueño del universo, es el dueño del oro y de la plata. Él quita, Él da. ¿Estás orando por cada negocio que tú estás haciendo? ¿Estás orando para hacerlos de manera diferente? Él es el dueño del universo, es el dueño del oro y de la plata. Él quita y Él da. Aún comprendiendo sus principios, es posible que no nos desviemos de su voluntad por falta de conocimiento. Dice su palabra, en mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y yo lo creo. Y el hecho de que no sepamos no nos exime de la consecuencia. Por eso es tan importante que tenemos que ser muy sensibles a tener los principios éticos y morales en mi vida para poder caminar de manera diferente. Ganar en el campo del dinero es un 80% de comportamiento. ¿Cómo reacciono en las ofertas? ¿Cómo reacciono en mi tiempo invertido, en mis prioridades, en mi oración, en mi relación con Dios, despilfarro o ahorro? ¿Cómo me comporto en mi diario vivir? Y un 20% de conocimiento. Lo que hay que hacer generalmente no es el problema, pero el hacerlo sí lo es. Y la mayoría de nosotros siempre hemos sabido qué hacer, pero sencillamente no lo hacemos. Seguimos siendo víctimas y el desafío está en cada uno de nosotros, que cada uno tenemos un problema con nuestro dinero de una manera diferente. Y por eso estamos aquí, para poderlo identificar. Algunos no ahorran, otros no saben ni lo que gastan, otros son compradores compulsivos, otros son mezquinos y hasta te cuentan los litros de gasolina que consumes al día, otros sufren su economía, otros les vale si tienen o no, otros viven endeudados como un estilo de vida, otros viven empeñando y sacando de una tarjeta para pagar otra, en fin, y otros viven viviendo de los demás causando lástima. Ha sido más fácil para ellos causar lástima y que todo el mundo pague sus cuentas, y son muy hábiles en lugar de ponerse a hacer y a desarrollar sus dones y talentos. Importantísimo entender que Dios nos ha colocado como administradores, siendo conscientes que a cada uno de nosotros se nos ha encomendado una cierta cantidad de días para vivir, una cantidad de amigos para cultivar, una familia que atender y crecer y un determinado número de bienes que debemos administrar. Si tú crees que eres el dueño, aunque sea de una sola cosa en tu vida, entonces tu actitud personal con respecto a ella será muy diferente. Y sería diferente de la actitud que tú tendrías si fueras solamente administrador de ella. Te voy a explicar por qué. El dueño está emocionalmente apegado a sus posiciones, ¿entendemos esa parte? Y el administrador está emocionalmente desprendido de las cosas materiales que maneja. Vimos la diferencia, el dueño emocionalmente apegado y el administrador emocionalmente desprendido. El dueño tiene dificultad en tomar decisiones difíciles que se necesitan tomar y muchas veces las toma demasiado tarde porque está apegado a sus emociones. Y el administrador sabe que las posiciones que maneja no son suyas y por lo tanto, despegado de las emociones, puede tomar las decisiones difíciles fría y oportunamente. Esta es la diferencia entre la vida y la muerte económica. De verdad, ¿estás apegado o estás administrando? Dios no nos obliga a cumplir con su voluntad. Los principios éticos y morales son opcionales en tu vida. Yo, Marta, en lo personal, amo su palabra y decidí vivir con sus principios éticos y morales porque me han librado de ser muchas tarugadas. Él espera que nosotros le cedamos nuestras vidas voluntariamente, así como nuestra economía, nuestra familia y cada una de las áreas de nuestra vida que no nos pertenecen. Es muy fácil decir, te entrego todo lo que tengo en las manos de Dios, pero es tan difícil hacerlo. ¿Por qué vives en desilusión? ¿Por qué la tristeza permanece en la pérdida de las cosas materiales? ¿Qué pasa cuando tuviste un mal negocio, cuando perdiste una casa, un auto, una familia, una pareja, un hijo, una amistad? ¿Por qué estás tan esclavizado a las emociones? ¿Por qué permaneces con esa tristeza? Porque creíste que era tuyo. Lo hiciste tan tuyo, te aferraste tanto que sepultaste más que una casa
Más que un auto, más que un negocio, más que una pareja, sepultaste todo tu ser. Parte de ti mismo, qué fuerte. ¿Qué parte de ti permitiste que se fuera con lo que se fue, con lo que perdiste, con lo que ya no te pertenece? Y sigues viviendo con ese hoyo y con esa frustración toda la vida. Mientras tú no seas consciente y mientras más aferrada estés a lo material y a la circunstancia de vida, más difícil es soltar. Te quité el sueño, el gozo, la libertad. Murió algo más que una casa. Murió algo más que un negocio. Murió tu alegría, murió tu paz, murió tu contentamiento, que tú decidiste poner en ella sin ser tuya. ¿Vives añorando esa casa que perdiste? ¿Qué poder le estás dando a esa circunstancia o posesión para que te robe tu diario vivir? Sigues aferrado a la ilusión de qué tal si sí y qué tal si lo hubiera conseguido dinero prestado, lo hubiera pagado, qué tal si lo hubiera atendido y no se hubiera ido, qué tal si hubiera cedido yo en esto y no me hubiera divorciado, qué tal si sí, cuando la cosa ya no está y ya no te corresponde. Suéltala. Se considera una pérdida todo aquello que alguna vez fue nuestro, o así lo creímos, y luego desaparece de nuestras vidas. Insisto, ¿qué parte de ti se fue con lo que ya se fue? Así de sencillo. Y generalmente esa pérdida te genera enfado, cansancio, coraje, tristeza, culpa, ira, rabia, cólera, rechazo, mucho dolor. ¿Por qué? Porque estás aferrándote de manera insana a lo que ya no te pertenece. Fíjate bien. Los sentimientos en nuestras vidas están puestos para aprender algo de mí, de mi carácter, de mi esencia, de mi diseño, en cuanto a cómo reacciono con cada uno de los sentimientos y me deja aprendizaje, no para estancarme en la emoción, si es así me enferma. Todo sentimiento no sanado lo sintomatizas, acuérdate de eso. Transforma tu pérdida en aprendizaje. Cuando se pierde no se pierde todo, amados, y cuando se gana tampoco se gana todo. Por eso quiero dejar bien claro que somos administradores. Dirás que tiene que ver las emociones con mi economía, todo. En la billetera con las emociones están completamente ligadas con lo espiritual. Tiempo más conflicto debería de ser un factor de cambio. ¿Cuántos años tengo viviendo la vida administrando a mi manera y estoy pagando las consecuencias el día de hoy? Y te voy a decir una cosa, claro tengo que no podemos escoger nuestras batallas, pero sí podemos tomar decisiones que afecten el resultado y eso te toca a ti. En 1 de Juan 2:15 dice, porque nada de lo que en el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo, y eso es lo que el mundo te ofrece. Los malos deseos de la naturaleza humana y el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas, pero el mundo se va acabando con sus malos deseos. Guerras, envidias, matanza, venganza, contradicciones en sus leyes, pleitos entre familia, consumismo, deudas, fraudes, etc. Y entiendo que todo esto no viene del Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. O sea, ve todo lo que el mundo ofrece, todo lo que tú ganas con tus fuerzas, estatus, tu camioneta, el club, todo lo que a ti te cuesta tanto trabajo y pierdes la vida, contra todo lo que te da el Padre, que es paz, libertad, sabiduría, templanza, los frutos del Espíritu Santo. Por eso dice tan claro, en cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Solo recuerda que Dios nunca te va a llevar a un lugar para invitarte a pecar. Él jamás te va a empujar al pecado o a hacer algo en contra de su voluntad o de sus principios. Y ve lo que dice en Santiago 1 del 13 al 14, me encanta. Y dice, cuando alguien se siente tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Esto es confirmando el punto que acabo de mencionar. Él no te puede dar algo en contra de su naturaleza. Al contrario, uno es tentado por sus malos deseos que lo atraen y lo seducen. El deseo de tener las cosas inmediatamente cuando yo lo quiero y cuando me veo forzado a usar créditos porque no tengo el dinero, porque no me he ganado el dinero con el sudor de mi frente y ya quiero estar disfrutando yo de ello por necedad. ¿Puedes identificar lo que viene del cielo y lo que no?
Vamos a anotar en una pizarra algunas características de las personas satisfechas e insatisfechas. Me interesa muchísimo que puedas identificar en qué renglón tú te encuentras para que trabajes en ese punto. La persona satisfecha generalmente es una persona agradecida, no tiene envidia, es optimista, tiene ilusiones, crea oportunidades, se siente realizado, transmite paz, tiene fe, esperanza, es sabio en sus decisiones, lo refleja todo su ser, es congruente con lo que dice, hace y vive, tiene una familia estable, comparte libremente las finanzas con su esposa sin esconder sus ingresos, tienen metas en común, la pareja sabe lo que gana y planean gastos juntos, tienen proyectos de vida y de familia, y aunque tienen dificultades, viven contentos. Esa es una persona satisfecha financieramente. Vamos a ver las características de una persona insatisfecha en lo financiero y vamos a ver cómo esa palabra cambia todo el contexto. Vimos una persona satisfecha, ahora vamos a ver una persona insatisfecha. En lugar de ser feliz, es infeliz. En lugar de hacer lo correcto, hace lo incorrecto. En lugar de ser constante, es inconstante. ¿Observas esto? Entonces una persona insatisfecha se queja de todo, vive comparándose, es pesimista, vive desilusionado, vive frustrado, proyecta estrés, convive más con sus amigos que con la familia porque le interesa mucho más quedar mejor con sus amigos. Él está perfecto, se ríe todo el día con sus amigos, es muy buen ánimo y cuando llega a su casa empieza de genio y llega a casa, llega a revisar todo lo que no hizo y llega frustrado, llega con frustración a su casa. ¿Por qué? Porque es candil en la calle y oscuridad en su casa. ¿Sí? Proyecta estrés, no tiene fe, cuida mucho su nombre con lo que los demás piensan de él, domina a su pareja con la economía porque la tiene limitada, no tiene comunicación con su esposa financieramente, tiene vicios, hobbies y adicciones totalmente absorbentes porque esto lo hace salirse de su casa y aunque tenga todo lo material, siempre le faltará algo, no tiene contentamiento. Y fíjate bien, estoy bien, estoy satisfecho, produzco, pienso, soy creativo, me motivo y hasta creo las oportunidades. Estoy mal, estoy insatisfecho financieramente, me deprimo, sufro, contagio a los de mi casa y dejo pasar las oportunidades. Y vimos que generalmente una víctima siempre se lleva a alguien entre los pies. Insisto, nunca he visto un exitoso deprimido, no van de la mano. Observa en las características financieras y sé consciente cómo has vivido hasta el día de hoy. ¿Y a dónde te han llevado tus decisiones, buenas o malas? Y por favor, insisto, ya no eches culpas. Cuando tú llevaste una mala administración, cuando tú hiciste una sociedad ilegal, cuando tú empezaste un negocio en números rojos sin presupuesto, cuando te asociaste con un alcohólico o con una persona que hacía negocios ilícitos, con alguien que tú sabías que era alguien de no buen nombre, pero que hacía muy buenos negocios, cuando nunca pagaste impuesto, cuando tú diste mordida para que las cosas se hicieran a tu manera, cuando tú tomaste las decisiones que te llevaron a esta situación, no oraste, amado, te dejaste encandilar por una oportunidad, aún rompiendo un principio ético y moral, y ¿sabes qué? Esto tiene consecuencia. Por eso vemos que el 80% es comportamiento, cómo te has comportado. ¿Otra vez a tu manera? Eres responsable. Y lo sabías. El Señor conoce perfectamente tu corazón. Siempre te han enseñado qué es lo bueno y lo malo, pero decidimos arrancar esas hojas de la Biblia. ¿Por qué? Porque no me conviene que me confronten. No me conviene tener principios éticos y morales porque tengo que hacerlo recto. ¿De quién te escondes, alma mía? Dice su palabra. Es más fácil echarle la culpa a todo, ¿verdad? Y tú sabes perfectamente las razones que hay detrás de cada una de tus acciones, de tus ambiciones, de tu estatus, gastando un dinero que no tengo para impresionar a alguien que no conozco, que nos preocupe más lo que piensa Dios de mí que mi vecino. Otra razón es por mis malas decisiones, insisto. Compré con dinero de plástico sabiendo que no lo puedo pagar y ahora estoy endeudadísimo. Disfrutar de algo que aún no me he ganado con el sudor de mi frente, pero yo lo quería en el momento. En fin, el famoso Buen Fin, compras navideñas, las compras nocturnas, las 36 mensualidades, ¿con qué herencia y con cuál es tu estilo de vida que estás impactando a tus hijos? ¿Sabes tú
que lo que tú hagas ellos lo van a repetir. Esa es la mejor herencia que tú vas a dejar a tu familia. No te preocupes tanto por los bienes económicos ni por todo el dinero. Preocúpate por el tiempo que tú inviertes en ellos. Con tu testimonio de vida, con tu ejemplo, como tú manejes tu economía, ellos lo van a hacer. Como tú resuelves tus problemas, ellos lo harán. Como tú compres, ellos lo harán. Si tú eres un comprador compulsivo, si eres un comprador que no piensa, que se deja ir por la emoción, ellos lo van a repetir el patrón. Como tú tratas a tu mujer, ellos lo harán con sus esposas. Como tú trates a tu varón, tus hijas lo repetirán. Y es el tipo de pareja que ellos escogerán. Y fíjate bien, no porque les guste lo que vivieron en casa, sino porque es lo que les da seguridad y eso fue lo que vieron y vivieron. ¡Qué tremendo compromiso tenemos delante de nuestros hijos! Y recuerda que las pruebas son un espejo frente a nosotros para que podamos ver dónde están las grietas y poder trabajar en ellas. Las pruebas puestas por Dios siempre nos llevarán a hacer lo bueno y ejercitar mi carácter. Hay que diferenciar. Las pruebas y las tentaciones revelan tu carácter, por supuesto. No tientes a Dios haciendo estupideces, por favor. Dios permitió la prueba en el rey David, ¿te acuerdas? Ese hombre conforme al corazón de Dios. Cuando ve a Betsabé bañándose en el río, la mujer desnuda, toda sensual, para demostrarle que tenía lujuria. El Señor le estaba enseñando que tenía lujuria, cómo se desviaba, y en lugar de reconocer su debilidad, darse vuelta e irse, le dio vuelo a su pensamiento y las consecuencias ya las conocemos. Cada vez que somos probados, se fortalece mi voluntad y ejercito mi carácter. Todo comienza con uno mismo, amados. Ten mucho cuidado de no ponerte en el lugar donde eres débil. Cuídame, Señor. Nosotros sabemos perfectamente dónde somos débiles, pero es más fácil quitar el principio ético y moral y entrar al pecado, porque entonces entro con todo. Y el Señor es tan sabio cuando te dice, huye del pecado. Cuando te dice huye es porque conoce nuestra debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Te encanta endeudarte? ¿Te gustan los negocios fáciles? ¿Desvías tu mirada fácilmente? ¿Reconoces tu autoridad? ¿Soy compradora compulsiva? ¿Soy mezquino y tengo un orden que acosa a mi familia? ¿Cómo estás manejando tu dinero? ¿Como dueño o como administrador? Muy importante que en este taller el día de hoy nos quede muy claro ese punto, porque de aquí es en el punto que veíamos en el tríptico, que son planear de cosas para vivir o para morir. Buscamos conscientemente, insisto, lo que me da seguridad. ¿Qué fue lo que viví en mi casa? No lo que quería para mi vida. Por eso es muy importante la última pregunta de tu examen, que dice, te la voy a leer, que dice, describe cómo se manejaba el dinero en tu familia de origen. ¿Quién manejaba el presupuesto de tu familia? ¿Era esa persona gastadora o ahorradora? ¿Y cómo te identificas tú? Y después de ese resultado de ese examen es muy importante porque vamos a ir haciendo conciencia de cómo voy caminando. Ojo, estadística sorprendente, el 90% de la gente de nuestra cultura compra cosas que no debería darse el lujo de comprar. Chequemos nuestras casas. ¿Cuántas cosas tenemos de más que no necesitamos, pero ya están amontonadas? Y lo peor del caso es que las debo. Tenemos una adicción al consumismo. Nadie puede gastar su dinero indiscriminadamente sin sufrir las consecuencias. Eso te toca a ti descubrir y hacerte responsable de la razón que hay de cada una de las acciones, como ya las vimos un poco más arriba. ¿Qué te motiva a gastar a como lo estás haciendo el día de hoy? Yo te sugiero que lo pongas delante de Dios, y en este punto es donde nos lleva a doblar rodilla y a tumbar soberbia. Y entonces pediremos misericordia y sabiduría, y le entregarás a Dios lo que realmente es de Él. Y entender que somos administradores, más vale que estemos flojitos y cooperando. Y aquí a lo mejor tocarás fondo y dirás, Señor, contigo de la mano no temeré mal alguno. Quiero volver a empezar, pero con tus principios éticos y morales. Enséñame de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que cada paso que yo dé, que cada decisión de negocio que yo tome, que cada vez que instruya a mis hijos, que cada vez que dé un ejemplo en mis compras, en administrar, en el hablar, en el instruir,
sea tomado de tu mano. Y a lo mejor te llevará a reconocer que el egoísmo de creer que todo es tuyo te hincha la cabeza y hasta pensarás que tú lo lograste y que trabajaste tanto para merecerlo. Y aparte dices que el que gana manda y eso te da poder sobre tu familia. Mucho cuidado con esta parte, amado. Trae mucha frustración en la familia. En la familia siempre se trabaja en equipo. ¿Cuánto te costaría pagarle a alguien para que te lleve a tus hijos a la escuela, les diera de desayunar, les tuviera su ropa limpia, hicieran sus tareas con el amor que lo hace tu pareja, sus clases extras, donde están las clases extras precisamente para reforzar las debilidades que ellos tienen, la ayuda al médico, al psicólogo, la cena, las diversiones, el tiempo de espiritualidad en casa y claro, el amor no se paga con nada del mundo. Y parece que vivimos en casa con un extraño y vivimos escondiendo las finanzas uno del otro. ¿De quién te defiendes? ¿Qué escondes? Y aquí te quiero platicar un poco de mi papá, que lo honro, lo amo, admiro lo que él hizo con 6 hijos, cómo nos tuvo en escuelas de paga, nunca nos faltó nada, una casa muy linda, nos dio seguridad, pero algo que yo aprendí, que yo viví y que no quise llevar a mi casa, fue precisamente cómo se manejaba con la economía. Y no por criticar, sino porque debemos de sacarle provecho a lo que tú ves y vives, que va en contra de tus principios o que no lo quieres tú llevar, lo puedas aplicar, no como crítica, sino para vivirlo de mejor manera y que te duela menos de como tú viste que esto dolió. Mi papá siempre limitó a mi mamá de un chivo. Si había visitas, enfermedades, un extra en la escuela, un cumpleaños de alguien, nunca había un extra y aparte mi mamá tenía que dar cuentas de cada peso que gastaba. Y uno de los versos favoritos de mi papá era que ni todo el amor ni todo el dinero a la mujer. Y aún muriendo no reveló muchos secretos que fueron encontrados después, como dinerito guardado en libros, cosas así. Y somos una sola carne. El día que dejemos de defendernos como pareja y dejemos de esperar lo que el otro no me puede dar, tendremos una calidad de vida. Y entonces podremos vivir esos santos matrimonios, que yo estoy de acuerdo que el matrimonio funciona, pero hemos dejado de vivir conforme al propósito divino. Y esto me sirvió a mí para poder hablar con mis papás, con el papá de mis hijos en su momento y llevar una administración diferente a la que yo quería vivir. En ti está qué decisión tomas y que las experiencias que no fueron de bendición en tu vida las puedas realizar y vivir con más libertad. Entonces, qué importante es entender que las situaciones que tú viviste te pueden dar libertad de manera diferente. Qué importante aprendimos el día de hoy, ¿sí? A lo que es el dinero, lo que piensas de él, a dónde te lleva, porque es importante hacer una buena compra, decisiones que tengo que tomar respecto al dinero, ser administrador o dueño, y quiero por favor que sigan haciendo su presupuesto así, aunque se les haga pesado, y hemos de haber detectado ya parte de las cosas que no debemos hacer. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Padre Precioso. Gracias, Señor, por ayudarnos a hacer conciencia. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de tomar decisiones con libertad. Gracias, Señor, porque nos hace sensible a vivir cada punto de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque entendemos que es un equipo que tenemos que doblar rodilla, tumbar soberbia, Señor, y pedir misericordia y sabiduría para poder caminar realmente conforme a tu propósito, Señor. Señor, quita esa adicción al consumismo, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a ser administradores y a entender que tú eres el dueño, que tú quitas y tú das. Y que con las finanzas nos ayudas a ejercer nuestro carácter. Gracias, Señor, porque tus pruebas siempre nos llevan a ejercitar nuestro carácter. Gracias porque nos permites manejar la economía y porque hay principios éticos y morales en tu palabra que nos hacen vivir de una manera satisfecha financieramente. Gracias, Padre, por tu palabra tan hermosa, porque me encanta saber que tu palabra no nos empuja al pecado, porque tu palabra nos dice que hacer tu voluntad nos hace vivir de manera diferente. Y gracias, Padre, porque también entiendo que el tiempo más conflicto nos debe llevar a cambio.
Gracias, Señor, por este tiempo precioso, gracias por lo que aprendemos, gracias porque tu palabra nunca regresa vacía y gracias por a donde tú nos llevas, al poder testificar, manejar bien nuestras finanzas conforme a tu plan y propósito. Señor, nos ponemos en tus manos con el poder que tiene pedir en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.